¿Y si lo que llamamos fe fuera en realidad el reflejo más elegante de un desequilibrio colectivo? Imagina descubrir que detrás de las oraciones, los cánticos y los rituales existe un mecanismo invisible capaz de moldear el miedo, controlar el deseo y dictar lo que debes sentir, todo en nombre de Dios. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que lo sagrado, en lugar de liberar, puede haber sido la forma más sofisticada de domesticación humana? No se trata de una provocación gratuita. Es una invitación a mirar lo invisible con otros ojos. Durante siglos, la humanidad ha creído que su fe la elevaba. Pero ¿y si, en el fondo, solo estuviera reflejando las propias sombras que se negaba a afrontar? Lo que llamamos religión puede ser, al mismo tiempo, consuelo y prisión. Un sistema emocional tan bien estructurado que ya no necesita cadenas para mantener a sus fieles dentro. No estamos hablando de negar lo divino. Lo divino es otra cosa, algo que trasciende los templos, las doctrinas y las jerarquías. Lo que se cuestiona aquí es la forma en que el hombre ha distorsionado esta búsqueda para satisfacer una necesidad mucho más humana que espiritual, la de sentirse protegido, aunque sea a costa de su propia libertad. Hay una línea muy delgada entre la fe y el delirio, y no está en la creencia en sí, sino en la forma en que el grupo la legitima. Un individuo que oye voces puede ser considerado enfermo. Un líder religioso que afirma oír las mismas voces es llamado inspirado. El límite entre la locura y la revelación lo marca la aprobación social, y ahí es precisamente donde reside el poder de la religión. Desde tiempos inmemoriales llamamos santo a quien sacrifica su cuerpo, profeta a quien habla con lo invisible y pecador a quien se atreve a dudar. Pero, ¿qué pasaría si lo que llamamos fe fuera solo el síntoma de una mente colectiva enferma, incapaz de aceptar la incertidumbre de la vida? Es incómodo pensar en ello, pero tal vez el verdadero pecado nunca haya sido dudar, sino creer demasiado. El ser humano siempre ha tenido miedo al vacío, y tal vez la religión haya sido la forma más eficaz de llenarlo, aunque sea con ilusiones cuidadosamente envueltas en nombres sagrados. Y aquí es donde todo comienza a invertirse. ¿Y si lo sagrado, detrás de su apariencia luminosa, fuera el reflejo exacto de lo que la humanidad más teme en sí misma? La mente humana no soporta el caos. Cuando no encuentra sentido, lo inventa. Y es en ese impulso ancestral de llenar el vacío donde nace el instinto religioso, la necesidad de transformar lo desconocido en narrativa, el miedo en moral, el dolor en promesa. El problema es que cuanto más miedo conlleva una creencia, más poder ejerce sobre quienes creen en ella. Desde pequeños aprendemos que Dios nos ve, que el deseo es peligroso, que sentir puede ser pecado. Estas ideas se infiltran en la mente como códigos emocionales, moldeando a personas que se controlan incluso en lo que sienten. Un corazón condicionado por el miedo aprende a censurarse incluso antes de actuar. El resultado son adultos que confunden la espiritualidad con la sumisión y la pureza con la represión. Hoy en día, la psicología tiene un nombre para esto: trauma religioso. Las personas que crecieron bajo el peso de una fe punitiva reportan síntomas similares al estrés postraumático: miedo constante, ansiedad, pesadillas y culpa sin causa aparente. Es como vivir en una prisión donde el carcelero se disfraza de conciencia. Si un padre le dijera a un niño que hay un ser invisible que castiga cada pensamiento equivocado, lo llamaríamos abuso psicológico. Pero cuando la religión enseña lo mismo, lo llamamos doctrina. La mente, incapaz de diferenciar lo sagrado del opresor, aprende a someterse en nombre del amor divino. Y lo más irónico es que muchos llevan ese miedo toda la vida, creyendo que es fe. Aprenden a agradecer la vigilancia, a enorgullecerse de la obediencia y a confundir el silencio con la paz interior. Pero la paz que nace del miedo no es paz, es anestesia
¿Qué sucede cuando una creencia que debería liberar comienza a dictar incluso lo que se permite sentir? Cuando lo sagrado se convierte en sinónimo de censura, el alma no se expande, se encoge. Ahora dime, y quiero que comentes abajo, ¿la fe nació para liberar o para controlar? Escribe esta frase en los comentarios y dime qué piensas al respecto. La fe, cuando se utiliza como herramienta del miedo, se convierte en la más silenciosa de las cárceles. A lo largo de los siglos, la religión ha perfeccionado una ingeniería emocional precisa, hacer que el ser humano desconfíe de sí mismo y llame a esa desconfianza virtud. El concepto de pecado sirve como base de esta arquitectura mental, un recordatorio constante de que algo en nosotros está roto y necesita ser reparado por manos invisibles. Esta idea crea dependencia. Cuando alguien cree que solo puede ser completo mediante la sumisión a una fuerza superior, se convierte en un rehén emocional. Vive entre el miedo a equivocarse y la necesidad de ser perdonado, atrapado en un ciclo interminable de culpa y redención. El sistema funciona porque no promete curación, sino continuidad. Una mente que cree estar siendo observada todo el tiempo deja de ser libre. Cada impulso, cada pensamiento, cada deseo natural se convierte en un campo de batalla entre el instinto y la obediencia. El cuerpo se convierte en el enemigo y el placer en una prueba de culpa. La religión, por lo tanto, no cura el sufrimiento, solo le da otro nombre. Durante siglos, el sufrimiento fue glorificado como camino de purificación. Ayunar hasta desmayarse, dormir sobre piedras, sangrar para demostrar la fe, gestos de autodestrucción disfrazados de santidad. El cuerpo fue tratado como un obstáculo, no como un templo. El deseo como una ofensa, no como una fuerza vital. La espiritualidad se convirtió en sinónimo de mutilación emocional. El problema es que el dolor, cuando se idolatra, deja de enseñar y se convierte en adicción. Miles de personas siguen repitiendo hoy en día la lógica ancestral de que solo quien sufre es digno. Y así continúan, creyendo que el dolor es un billete de entrada al cielo, cuando en realidad es solo una forma de permanecer sumisos. Pero, ¿qué sucede cuando ese dolor deja de ser sagrado y comienza a ser visto como lo que realmente es? ¿Una adicción colectiva a sentir culpa? ¿Está la humanidad preparada para vivir sin necesidad de penar constantemente? Quizás el mayor temor de la fe no sea el infierno, sino lo que vendría después de que perdiera el control sobre el miedo. El impacto de la religión no se limita al individuo, sino que se extiende a la cultura, infiltrándose en las costumbres, las leyes y las instituciones. Cuando la obediencia se enseña como una virtud y el cuestionamiento se condena como rebeldía, el pensamiento libre se convierte en una amenaza para el orden. Y una sociedad que teme la duda se convierte en presa fácil de cualquier poder que prometa seguridad espiritual. Las investigaciones muestran que las creencias rígidas disminuyen la capacidad de pensamiento crítico, no por falta de inteligencia, sino porque el cerebro acostumbrado a respuestas rápidas desaprende a dudar. El dogma sustituye a la lógica y la fe se convierte en el patrón de razonamiento. Así, el individuo se acostumbra a no pensar y se enorgullece de ello. Los rituales refuerzan esta anestesia colectiva. Repetir frases, gestos y oraciones crea una sensación de control ante lo incierto. Es el mismo mecanismo que utiliza el cerebro para lidiar con la ansiedad. La diferencia es que, cuando la religión convierte el ritual en una obligación moral, el hábito deja de aliviar y pasa a aprisionar. El concepto de pureza, por ejemplo, se convierte en una prisión emocional. Enseña que la ira, el deseo y el placer son impurezas que deben ser lavadas. Pero lo que se reprime no desaparece. Se transforma en culpa, obsesión, dependencia. Es un ciclo de purificación que nunca termina. La fe promete liberación, pero a menudo solo ofrece la ilusión de control. Y lo más inquietante es que esa ilusión es cómoda, porque dudar duele más que creer. Cuestionar requiere valor para admitir que la seguridad era una mentira y que tal vez nunca hubo un plan divino esperándonos.
Pero, ¿y si toda esa estructura que dice curar el alma es precisamente lo que la enferma? ¿Y si lo que llamamos fe no es más que el disfraz más elaborado del miedo humano a enfrentarse al vacío? La fe promete consuelo, pero a menudo ofrece sumisión. Desde temprana edad, al ser humano se le enseña a desconfiar de sí mismo. Aprende que pensar demasiado es peligroso, que sentir demasiado es pecado y que actuar por cuenta propia es desobediencia. Poco a poco, la conciencia se divide. Por un lado, la voz interior, por otro, la voz del dogma. Y cuando esta segunda voz se impone, el individuo pierde el derecho a ser íntegro. La religión no necesita vigilar desde fuera, sino que enseña a la persona a vigilarse a sí misma. Es el sistema de control más eficaz jamás creado. El opresor vive dentro de la mente del oprimido, disfrazado de conciencia moral. El creyente se convierte en su propio juez, su propio verdugo y, paradójicamente, su propia víctima. Este tipo de condicionamiento emocional moldea personalidades que buscan la aprobación a cualquier precio, no solo divina, sino social, porque dentro de las comunidades religiosas, dudar es arriesgarse a la exclusión, es ser tildado de hereje, ingrato o perdido, y nadie quiere ser el exiliado de su propia familia espiritual. Por eso, muchos eligen el conformismo en lugar de la libertad, la ilusión de pertenecer en lugar de la soledad de pensar. El amor que predican estas instituciones suele tener cláusulas invisibles. Serás amado mientras creas. Cuando la fe vacila, la acogida se convierte en juicio. Lo que antes era comunidad se convierte en tribunal. Y el dolor, en lugar de ser comprendido, se interpreta como debilidad espiritual. Con el tiempo, esta dinámica crea dependencia emocional. El fiel deja de confiar en su propia intuición, externaliza sus decisiones y espera que un poder invisible le diga qué hacer. Se vuelve emocionalmente infantil, incapaz de orientarse sin un padre espiritual. La fe deja de ser una fuerza y se convierte en un bastón. Lo más trágico es que, cuando se elimina esta dependencia, el individuo siente pánico, porque no sabe quién es fuera de la creencia. Es como quitarle el aire a alguien que nunca ha respirado por sí mismo. La fe lo mantiene vivo, pero solo dentro de la burbuja. Y tal vez el verdadero milagro no sea creer, sino soportar el silencio que llega cuando dejas de esconderte detrás de la fe. No todas las formas de espiritualidad son destructivas. Hay algo profundamente humano en la búsqueda de sentido. El problema surge cuando el sentido se externaliza, cuando la responsabilidad de existir se entrega a una estructura que se beneficia de la obediencia. Lo que comienza como consuelo, si no se es consciente, termina como anestesia. La religión ofrece respuestas preparadas para lo que la vida aún no ha explicado, y esas respuestas reconfortan, sí, pero el consuelo y la verdad son cosas distintas. Un analgésico también alivia, aunque no cure. Así, el alivio espiritual se convierte en un producto de consumo emocional, una forma de silenciar la desesperación existencial sin comprenderla. El peligro surge cuando la creencia sustituye a la realidad, cuando la oración sustituye a la acción y el perdón se utiliza para eludir la responsabilidad. ¿Cuántas veces se espiritualiza el dolor cuando en realidad necesitaría cuidados humanos, terapia, escucha? La religión, en este contexto, no cura, sino que perpetúa el problema, solo que con otro lenguaje. Así es como se normaliza el sufrimiento. La duda se convierte en debilidad. El miedo se convierte en fe. La tristeza se convierte en falta de oración. El resultado es una sociedad que ha aprendido a sonreír con heridas abiertas, convencida de que soportarlo todo es una virtud. Mientras tanto, el trauma se convierte en herencia, transmitido de generación en generación en nombre de la salvación. Lo más cruel es que cuanto más profundo es el dolor, más cree la persona que necesita creer.
creer. La desesperación se confunde con la devoción, y la adicción emocional se aplaude como espiritualidad. Es un ciclo que se retroalimenta, invisible y eficaz. Pero, ¿y si estamos confundiendo la cura con el síntoma? ¿Y si lo que llamamos cura espiritual es, en realidad, el disfraz más elegante de la propia enfermedad? La fe ciega no solo transforma a los individuos, sino que moldea civilizaciones enteras. Cuando una idea se repite durante generaciones, se cristaliza en el inconsciente colectivo, deja de ser una creencia y se convierte en verdad. Así, el dogma adquiere fuerza de ley moral y el pensamiento libre pasa a ser tratado como una amenaza. El ser humano deja de razonar por sí mismo y se convierte en un eco de las voces que le precedieron. Este tipo de condicionamiento es tan sutil como eficaz. La religión se perpetúa no por su coherencia, sino por la tradición. El miedo a dudar es el cemento que mantiene en pie el edificio. La culpa es la base que garantiza que nadie se atreva a alejarse demasiado. Es un sistema de retroalimentación emocional. Cuanta más culpa, más fe. Cuanta más fe, más sumisión. Cuanta más sumisión, más poder para quien dicta las reglas. Con el tiempo, lo que se consideraría un delirio en un individuo aislado pasa a ser aceptado como norma cuando lo comparten millones. Si una persona afirma que el mundo se acabará mañana por voluntad divina, lo llamaremos locura. Pero si una multitud dice lo mismo, construimos templos. Es la legitimación de la locura colectiva. El grupo se protege como un organismo vivo. Cualquier intento de cuestionamiento se trata como una infección. El pensamiento crítico es el virus que amenaza el sistema inmunológico de la fe. Y cuanto más se desafía el dogma, más se cierra el grupo sobre sí mismo, reforzando su propia creencia como barrera contra la razón. La paradoja es que el mismo instinto que dio origen a la fe, el deseo de comprender el misterio de la vida, es lo que hoy reprime. La duda, que un día fue la chispa del descubrimiento, pasó a considerarse un pecado. La curiosidad, que impulsó a la humanidad a crear, fue rebautizada como tentación. Y así seguimos, atrapados en un ciclo que confunde la devoción con el miedo. Porque creer es más fácil que pensar. La duda exige esfuerzo, la fe solo repetición. Pero, ¿podría la humanidad soportar vivir sin ese vicio de la certeza? La fuerza de la religión no proviene solo de sus doctrinas, sino de la forma en que se infiltra en la identidad de las personas. La fe deja de ser una idea y se convierte en lo que eres. Cuando alguien se define por lo que cree, cualquier crítica a esa creencia suena como un ataque a su propia existencia. Por eso las discusiones religiosas rara vez terminan en diálogo, sino en guerra. El fiel no defiende un concepto, se defiende a sí mismo. Esta fusión entre creencia e identidad es lo que la psicología denomina fusión cognitiva. El pensamiento se vuelve inseparable del yo. Cuando esto ocurre, toda información contraria es rechazada de inmediato, no por falta de pruebas, sino por amenaza emocional. El cerebro reacciona ante la duda como el cuerpo reacciona ante el dolor, intentando protegerse. Con el tiempo, esta armadura deja de proteger y comienza a sofocar. El individuo ya no piensa, solo repite. Lo que antes era creencia se convierte en rutina. Lo que antes era fe se convierte en costumbre. Lo que antes era espiritualidad se convierte en hábito emocional. El alma se adormece dentro de un cuerpo programado para obedecer. La religión promete estabilidad, pero ofrece parálisis, y cuanto más intenta el fiel acercarse a lo divino, más se aleja de sí mismo. Porque el camino de la obediencia es siempre un camino de vuelta. Lleva al origen de la creencia, no al descubrimiento de algo nuevo. Hay quienes viven toda una vida dentro de ese laberinto, confundiendo la repetición de oraciones con el crecimiento espiritual. La fe se convierte en anestesia para el miedo, y el miedo se disfraza de virtud. Así, la persona cree que está evolucionando, cuando en realidad solo se acomoda en un tipo de prisión más sofisticada.
Pero, ¿y si todo esto fuera un espejo invertido? ¿Y si la religión no fuera una respuesta al sufrimiento humano, sino el propio síntoma de este, una herida colectiva disfrazada de esperanza? Toda creencia tiene un coste y el precio de la fe ciega es la pérdida de la autonomía. Cuando la mente aprende a obedecer sin comprender, se vuelve dependiente de la autoridad que dicta lo que está bien y lo que está mal. Esa es la victoria más silenciosa de las religiones autoritarias. Hacen que el individuo crea que elige, cuando en realidad solo sigue un guión emocional que comenzó a seguir incluso antes de comprender lo que era elegir. Desde la infancia, a muchos se les enseña que obedecer es una virtud y dudar es un pecado. Esta inversión moral convierte la sumisión en un signo de humildad. Así, millones de personas crecen creyendo que renunciar a su propia voz es una prueba de fe. Y el resultado es una sociedad de personas que se sienten culpables por pensar por sí mismas. La fe, en este formato, no eleva, sino que infantiliza. Crea adultos que aún buscan padres espirituales que les digan qué hacer, qué sentir, qué temer. El miedo a desagradar a Dios se convierte en el miedo a existir plenamente. La religión promete la salvación, pero lo que realmente ofrece es obediencia emocional revestida de virtud. Cuando el dogma sustituye a la empatía, la humanidad pierde su sentido. El pecador se convierte en enemigo, el diferente en amenaza. ¿Cuántas veces se ha manchado la historia con sangre en nombre del amor divino? ¿Cuántas guerras se han librado? ¿Cuántas personas han sido silenciadas? ¿Cuántas conciencias han sido quemadas en nombre de una verdad que nunca tuvo que ser demostrada? En cada generación las palabras cambian, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Seguimos buscando profetas, líderes, salvadores. Seguimos teniendo miedo de estar solos ante el misterio, y es precisamente ese miedo el que mantiene el ciclo girando. El miedo a asumir el propio poder de pensar. Quizás el primer paso para salir de este círculo vicioso sea admitir lo que nadie quiere decir en voz alta, que la fe para muchos no es una virtud, sino un vicio emocional disfrazado de salvación. Y quizás el verdadero desafío espiritual no sea creer, sino atreverse a vivir sin necesidad de creer en nada que te impida ser íntegro. La verdadera espiritualidad quizás comience cuando termina la religión, cuando el ser humano se permite mirar hacia adentro sin intermediarios, sin dogmas, sin miedo, cuando entiende que lo divino no está en las paredes de un templo, sino en el propio acto de existir conscientemente. La trascendencia no se alcanza a través de la obediencia, sino del autoconocimiento, y por eso tan pocos la experimentan. Desconstruir una fe no es destruir el alma, es liberarla, es tener el valor de preguntarse, ¿esto realmente me hace bien o solo me mantiene callado? Es romper el pacto con el miedo y permitirse sentir la incomodidad de pensar por uno mismo. Y es en ese preciso momento, cuando el individuo deja de obedecer para empezar a comprender, cuando se enciende la verdadera luz. Algunos dirán que sin religión la vida pierde sentido, pero es todo lo contrario. Sin dogmas, el ser humano vuelve a ser creador de su propio significado. La culpa da paso a la conciencia, el miedo se transforma en curiosidad, y la fe, en lugar de sumisión, se convierte en confianza, no en una entidad externa, sino en la propia capacidad de vivir con lucidez. La fe siempre ha sido el reflejo del miedo a estar solo en el universo, pero cuando se afronta ese miedo, se disuelve, y lo que queda es lo verdaderamente sagrado, aquello que no necesita promesas, castigos, ni intermediarios. Lo divino, entonces, deja de ser un señor distante y se revela como parte del propio ser. Quizás ese sea el punto de retorno. Comprender que la libertad espiritual no es hacer lo que uno quiere, sino dejar de tener miedo de ser quien uno es. Cuando la mente se libera de la necesidad de creer, el corazón finalmente
simplemente aprende a sentir sin culpa. Y si has llegado hasta aquí, es porque también buscas esa libertad. Así que antes de irte, deja tu me gusta, activa la campana y suscríbete, no para seguir una fe, sino para seguir reflexionando sobre todo lo que realmente libera y todo lo que solo aprisiona disfrazado de luz. Cuando el individuo comienza a liberarse del peso de las creencias heredadas, ocurre algo profundamente humano: el vacío. Es en ese momento cuando muchos vuelven corriendo a las antiguas certezas, incapaces de soportar el silencio que antes estaba lleno de dogmas. La ausencia de respuestas puede ser más aterradora que el dolor de la mentira, porque, por primera vez, no hay nadie que te diga qué hacer. Este momento de ruptura es lo que separa el despertar de la recaída. La libertad espiritual no viene envuelta en gloria, sino en incomodidad. Exige que el ser humano acepte su propia ignorancia y la transforme en curiosidad, no en miedo. Es el punto en el que el individuo deja de buscar a Dios fuera y comienza a reconocerlo dentro, no como una entidad, sino como conciencia despierta. Muchos confunden esta fase con la pérdida de la fe, pero en realidad es el comienzo de la fe real, aquella que no necesita promesas ni amenazas para existir. La fe que nace de la lucidez no teme al error, no busca aprobación y no se alimenta de la culpa. Simplemente es. La religión tradicional teme esta etapa, porque en ella ya no hay necesidad de intermediarios, ningún templo, ningún pastor, ningún profeta. El contacto es directo, silencioso e íntimo. Es aquí donde la estructura del poder espiritual comienza a derrumbarse, porque una mente que se conoce a sí misma ya no puede ser controlada. Sin embargo, este despertar no ocurre de forma lineal. Exige que el individuo se enfrente a sus propios fantasmas, el miedo a equivocarse, la vergüenza de dudar, la culpa de existir. Es una travesía, y como toda travesía, es solitaria. Pero al otro lado hay algo que ninguna religión puede ofrecer: autonomía emocional. Es cuando el buscador se da cuenta de que lo divino nunca estuvo lejos, y que tal vez el verdadero milagro sea simplemente estar consciente de la hora. Pero la pregunta permanece: ¿qué sucede cuando toda una sociedad despierta? Imagina el impacto de un mundo en el que la fe ya no sirve como herramienta de control, sino como lenguaje de la conciencia, donde cada persona es responsable de su propio sentido de la existencia, donde la espiritualidad no divide, sino que integra. Parece una utopía, pero tal vez sea solo la siguiente etapa evolutiva del pensamiento humano. En este nuevo paradigma, la fe deja de ser sumisión y se convierte en percepción. El ser humano comprende que lo sagrado no es algo que se conquista, sino algo que se manifiesta a través de la lucidez. La búsqueda espiritual deja de ser una carrera y se convierte en contemplación. El objetivo ya no es merecer el cielo, sino comprender la vida tal y como se desarrolla. Lo curioso es que este nuevo tipo de fe, sin dogmas, sin jerarquías, sin miedo, es lo que más temen las religiones antiguas, porque disuelve la necesidad de poder. Ninguna institución sobrevive cuando el individuo descubre que puede conectarse con el misterio sin pagar el precio de la obediencia. Cuando la conciencia colectiva comience a ver esto, veremos el colapso de las antiguas estructuras. Pero no será destrucción, será transmutación. La espiritualidad no morirá, solo se reinventará. El hombre dejará de buscar a Dios en lo alto y comenzará a reconocerlo en el otro, en el mundo, en su propia mente despierta. Y es en este punto donde surge una nueva pregunta desafiante e inevitable. ¿Estamos preparados para vivir sin el miedo que siempre ha sustentado la fe? El despertar colectivo puede ser la mayor revolución silenciosa de la historia de la humanidad y al mismo tiempo el fin de todo lo que llamábamos sagrado. El colapso de la vieja fe no se produce con explosiones, sino con silencios. Un día, la gente simplemente dejará de repetir lo que ya no resuena. Dejarán de sentir culpa por pensar, vergüenza por sentir y miedo por existir. Ese momento, aparentemente discreto, será el verdadero juicio final.
no el juicio de Dios sobre el hombre, sino el juicio del hombre sobre sus propias ilusiones. Cuando esto ocurra, los antiguos templos tal vez sigan en pie, pero estarán vacíos, no por falta de fe, sino por exceso de conciencia. Las multitudes ya no necesitarán altares, porque aprenderán a ver lo sagrado en la vida cotidiana, en los gestos, en la escucha, en el instante presente. La religión, en su forma tradicional, siempre ha vivido de la distancia entre el hombre y lo divino. Fue en ese vacío donde construyó su imperio. Pero cuando esa distancia desaparece, el poder también se disuelve. Ya no hay intermediarios cuando el individuo se da cuenta de que la chispa divina es solo la conciencia despierta observándose a sí misma. Este proceso será doloroso para muchos, porque el ego religioso, el que se define por ser elegido, puro o salvado, resistirá con todas sus fuerzas, intentará mantener vivas las antiguas certezas, aunque tenga que recrear el miedo de nuevas formas. Pero el miedo, cuando se reconoce, pierde su poder. Quizás el futuro de la fe no esté en las iglesias ni en los libros sagrados, sino en la capacidad de cada ser humano de permanecer despierto, incluso ante el misterio. La nueva espiritualidad no será colectiva por imposición, sino por resonancia. Y lo divino no será algo que adorar, sino algo que vivir. Y cuando esta nueva visión se extienda, el concepto de milagro cambiará para siempre. El milagro dejará de ser algo que viene de fuera y se convertirá en el simple hecho de estar consciente de uno mismo, libre, lúcido y presente. Pero esto plantea la última y más inquietante pregunta. ¿Está el ser humano realmente preparado para vivir sin necesidad de un Dios que lo vigile? Cuando la fe se desvanece, lo que queda es lo humano, crudo, vulnerable, imperfecto, pero finalmente verdadero. El vacío que antes causaba pavor se convierte en un espacio de creación. Es ahí donde la vida comienza de nuevo, sin mandamientos, sin culpa, sin la necesidad constante de ser salvado. El hombre por primera vez se mira sin miedo y descubre que la propia conciencia es lo que siempre ha llamado alma. La ausencia de religión no es ausencia de sentido, es libertad para construir el propio significado. Es poder amar sin esperar recompensa, perdonar sin pedir permiso, existir sin necesidad de justificar la propia existencia ante ninguna entidad. Esa es la espiritualidad que nace tras la ruina, no la que promete el cielo, sino la que reconoce el paraíso en el simple hecho de estar vivo. Cuando la humanidad comprenda esto, el mundo no se volverá menos sagrado, sino más, porque todo será parte del mismo misterio, el sonido del viento, la fragilidad de una mirada, el silencio entre dos respiraciones. Dios dejará de ser un nombre y volverá a ser lo que siempre fue, presencia. Quizás el propósito de la fe nunca haya sido llevarnos a Él, sino enseñarnos a caminar hasta darnos cuenta de que nunca estuvimos separados. Y cuando esa percepción se instala, el miedo pierde su función. El infierno se desvanece, el cielo se convierte en el ahora y el juicio desaparece. La religión cumplió su papel histórico. Fue la cuna de la conciencia humana. Pero ahora, el adulto despierto debe seguir adelante sin la cuna. La fe, entonces, deja de ser creencia y se convierte en lucidez, una forma de ver la vida con los ojos del espíritu, sin necesidad de esconderse detrás de la promesa de la salvación. Al final, lo divino no está por encima ni más allá, está dentro, esperando que el ser humano finalmente se reconozca como parte de él. Y tal vez, cuando eso suceda, la mayor oración que existirá será el simple acto de respirar en paz.